Bienvenidos a un video podcast de Oniria. Hoy presentamos los sueños eróticos y tenemos una invitada especial. Si te querés presentar, bienvenida. Bueno, Hola, ¿cómo? ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Mi nombre es María Milagros Rivero. Soy licenciada en Psicología por la Facultad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de Paraná, pero soy de acá de Santa Fe. Al día de la fecha me dedico principalmente al consultorio, pero también con un poco de docencia, así que bueno, un placer estar acá hoy compartiendo. ¿Querés contarnos un poco qué ves en clínica y eso? Bueno, la verdad que el tema por el cual me llamaron es muy convocante para mí. Me encanta poder hablar de los sueños y la verdad que es una herramienta fundamental, ¿no? En un análisis, ¿no? En cada análisis el sueño, cuando un paciente nos trae un sueño es algo así como un oro líquido, que capaz que no usamos en el momento, pero que nos va a ir dando pistas para descifrar cierto material inconsciente a posteriori. Tienen muchísimo valor los sueños porque, por ejemplo, ¿no? Retomando un poco a Freud, él sostenía de que un sueño es un cumplimiento de un deseo inconsciente, ¿no? Entonces, es una herramienta que tiene nuestro cerebro para procesar ciertas cosas que están reprimidas y que mediante el sueño se les puede dar una vía de descarga. Y por eso hay veces que soñamos cosas muy locas, muy bizarras, porque las reglas del inconsciente no son las mismas que las reglas de la conciencia. Claro. Pero siempre es algo del inconsciente hablando, siempre. Generalmente sí. De hecho, dentro del sueño está lo que se conoce como contenido manifiesto y lo que se conoce como contenido latente. El contenido manifiesto es, por ejemplo, esto que hoy mencionaban, ¿no? Me acordé que estaba en un pasillo y había una persona tapada. Bueno, lo que nos acordamos que literalmente ocurrió en el sueño es lo manifiesto. Que nos acordamos de algunas cosas, no nos acordamos de todo. Y el contenido latente son los deseos y emociones reprimidas que están detrás de esas imágenes visuales que nosotros recordamos de ese sueño y que son las que después se elaboran en un análisis, ¿no? Por eso no es que si sueño con una serpiente significa esto, si sueño con un caballo significa lo otro. Para cada sujeto el sentido de ese sueño va a ser singular. Claro, dependiendo de sus vivencias y todo, es el significado que te da. Y ahí aparece también mucho la contingencia, esto de que quizá, por así decirlo, estuvimos ese día en una marcha y aparece algo de la marcha, de los carteles, de la calle, en el sueño. Entonces, eso que se manifiesta de forma manifiesta, valga la redundancia, tiene que ver mucho con la vida de vigilia, ¿no? El sueño, para armarse, se toma de todos esos elementos de la vigilia De lo que y se en vive el día, sueño básicamente. lo trabaja. Sí, aparece mucho lo que se vivió en el día, entremezclado a veces con recuerdos infantiles y demás. Claro, eso quiero preguntar yo. ¿Lo emocional afecta algo en los sueños? Ah, por supuesto, un montón, y de hecho hay ciertas tendencias, ¿no? Si por ejemplo tenemos como los mecanismos de defensa muy altos, ¿no? Estamos como así, Claro. internamente es normal que la gente no sueñe tanto, ¿no? Cuando podemos recordar un sueño, cuando algo pasa a la conciencia de ese sueño, porque recordarlo es ya estar en el estrato consciente. Cuando algo pasa a la conciencia significa que pudimos recuperar algo de eso y ponerlo en laboral. Quizá hay veces que emocionalmente no estamos preparados para eso y hay mucho de ese contenido que se bloquea. O por ejemplo, Freud trabajó también mucho con lo que él llamó neurosis de guerra, ¿no? Porque él estuvo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, él produjo un montón. De hecho, no sé si lo sabían, pero él termina huyendo a Inglaterra porque él es judío. Muchos de sus familiares son capturados y mueren, y él logra escaparse a Inglaterra por, así decirlo, por contactos. Entonces, toda esa cuestión hizo que él produjo un montón de elaboración respecto a eso, y él habla de las neurosis de guerra, en donde el sueño no aparece muy elaborado, sino que aparece como un trauma, ¿no? Aparece como la repetición de escenas y no hay ninguna elaboración como uno tiene que dice, bueno, apareció el castillo, después el desierto, después la serpiente con sombrero. Claro, no puedes. No hay ningún tipo de elaboración
Bueno, ese es otro punto interesante. Se habla de trabajo del sueño. Hay muchos mecanismos. Así como, por ejemplo, un mecanismo de la conciencia es la censura, ¿no? De que ciertas ideas pasan y ciertas otras no. En el inconsciente vamos a tener otros mecanismos. Por ejemplo, condensación. Esto de que muchas ideas o imágenes se condensen en una sola. Entonces en el sueño capaz que vemos algo y eso significa 20 millones de cosas y en el sueño tiene sentido y si pensamos en la vida real decimos no. Claro. Pero capaz que estamos en un lugar y decimos y yo sabía que estaba ahí porque tal y tal cosa. Y, no, el sueño sabíamos, en la vida de vigilia no. Está la condensación, está el desplazamiento, esto de que capaz que a la conciencia no puede advenir cierta persona. Ajá. Entonces en el sueño, en vez de soñar con esa persona, con ese fulano, soñamos con el kiosquero. Claro. Y uno dice, ¿qué hace el kiosquero en el sueño? Claro. Fui a comprar pan nomás. Ahí también tipo, surge la duda de por qué surgen los sueños eróticos y por qué pasa con gente que es aleatoria, digamos. ¿Por qué con gente que no sentimos nada o ni siquiera atracción ni física ni nada? ¿Por qué sucede? ¿Tenés idea de algo? Bien. Bueno, el sueño erótico, podríamos decir, es una recontra manifestación de un deseo inconsciente, es como bien literal, como lo pensaba Freud. Y esto de que a veces, digo, a través de ese sueño se da como el cumplimiento de ese deseo, ¿no? En clave erótico, pero muchas veces no aparece de forma lineal, ¿no? No con la persona con la que nos imaginamos ese deseo, con quien fantaseamos, sino que aparece justamente ahí el desplazamiento. Entonces dice, si yo me acosté pensando en tal, ¿por qué apareció mi primo? Terrible. Pero esos son el mecanismo, ahí aparece el mecanismo del desplazamiento, ¿no? Claro. Otro de los mecanismos es la figuración, esto de muchas ideas abstractas que se manifiesten en una figura o en un objeto. Es como son leyes distintas a la del mundo de la vigilia, a la del mundo del consciente. Es también interesante pensar esta cuestión erótica tal como la tenía pensada desde el psicoanálisis. Podríamos decir que lo erótico no tiene que ver solamente con cuestiones relativas a la genitalidad, sino que tiene que ver, ¿no?, con la construcción de la sexualidad, con la posición sexuada, cómo me ubico y posiciono mi identidad de género. Entonces, todas esas cuestiones también se ponen en juego de forma inconsciente y mediante el sueño encuentran como una vía de acceso al cumplimiento de ese deseo que incluso capaz que no se puede cumplir en la vida diurna, ¿no? Uno a veces hace jornadas de estudio largas, jornadas de trabajo largas, pero quedó ese pendiente y capaz que la cabeza lo resuelve a través del sueño. Es lo mismo sueño luz, sueño erótico que sueño húmedo. Supongo que el sueño húmedo es más físico. Uh-huh. Yo diría que son cosas distintas, ¿no? Como que el sueño húmedo tendría que ver más con algo de lo orgánico y algo de lo que ya estaríamos como, no sé si diría en el terreno de la vigilia, pero ya estaríamos como en un plano más físico, ¿no? Y en el sueño erótico seguimos estando en la vía inconsciente. Claro, eso iba a preguntar. O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Cuando ya pasa a ser físico, cuando es algo involuntario que vos haces, como estando soñando, pero la otra persona que pone el está al lado tuyo lo ve. Que es como, es medio un sonambulismo, pero tirando más al lado de eso, como el erótico. Freud justamente pensaba que la idea del trabajo del sueño era resolver muchas cuestiones, estas emociones reprimidas que de otra forma no tendrían su cauce, en la vía del dormir. Cuando hablamos de manifestaciones como sueño húmedo, como sonambulismo, hablamos de cosas que ya por su carga excedieron la capacidad de la vía inconsciente para elaborar eso y ya pasaron al plano de la vigilia, ¿no? Porque se terminan como ya metiendo casi en este punto de la vida diurna. Están como en un entre, ¿no? Pero ya llegó a la vía motor. El sonambulismo ya estamos en la vía motora. Y si pensamos, bueno, en el sueño húmedo estamos como en la vida más física, orgánica. Claro. Pero es interesante el sonambulismo porque es como casi como un entre, ¿no? Entre, o sea, hay allá pasamos hacia la vía motora, pero por otro lado hay algo del inconsciente que sigue operando, que sigue. Claro, el inconsciente es el que te maneja. Perdiste el control de tu cuerpo.
Y, Ahora lo manejo yo. ¿Y ustedes tienen alguna anécdota del sonambulismo? ¿Quieren contarla? Yo cuando me despertaba por inercia para ir a la secundaria, una vez me levanté, media sonámbula, y me arreglé todo, y salí de mi casa, y caminé, y casi me choca un auto, me acuerdo. Y eso como que me retraumó en cierto punto porque, claro, o sea, como que estaba re dormida, o sea, estaba caminando por la calle dormida y obviamente mi mamá no se dio cuenta porque como que lo normal que yo me levante, me cambio. Eso te iba a decir, si no estaba tu mamá, alguien que te haya visto. Laika salía de la casa. Pero ella me notó normal, como siempre, ¿no? Aparte yo no era mucho de hablar tampoco cuando me levanto, porque me levanto y salgo. Sabía que era silenciosa, digamos. Era silencioso y por eso no se dio cuenta. Pero... ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, llegó un punto. De susto se despertó. El del mismo infante despertar despertar brusco. Claro, porque el auto me tiró un bocinazo y yo me di cuenta ahí. La Sofi de la nada. ¿Dónde estoy? En el sueño apareció un camión y de repente Claro. terminaste de abrir los ojos, era de verdad, no era un sueño. Claro, y en ese momento, claro, quedé retraumada y ahora cada vez que me levanto, por lo menos me tomo un tiempo para que O que esté tu mamá ahí. Claro, Estoy mi mamá me despierta. habla. Ahora le contestás a tu mamá para que se dé cuenta si estás dormida o no. Me Tu mamá pellizcan está a ver si estoy escuchando. despierta. Por la única razón que le hablo a las mañanas, para que se dé cuenta que está despierta. Eso, no pasa nada si vos despertás como a un sonámbulo. Claro, porque está la teoría de que pueden volverse locos. O que vos les tocás, o pasa algo, no sé. Sí, esto de volverse loco es algo que está muy difundido, ¿no? Pero no, por supuesto, una persona no se vuelve loca. Si la despertamos mientras está sonámbula, acá la tenemos a Sofi de... La despertaba abruptamente el La bocinazo. tenemos a por Sofi de ahora. ejemplo. Sí me parece que lo ideal es hacer como un ingreso por ahí un poco más suave, ¿no? Esto de no a la fuerza, no se amarrear, sino más leve y ir contándole a la persona, pasó esto, pasó lo otro, y para que ese despertar no sea tan brusco, tan abrupto. También se puede, tipo, llevar a la cama a la persona para que siga durmiendo. O hay que Sí. despertarla sí o sí. No, puede ser que si vemos que la persona manifiesta que está súper cansada, que hay mucho cansancio, se puede llevar a la cama o quizás ya está en condiciones de continuar el día. O capaz que Porque no, por ahí capaz se que son la madrugada, una y... Claro. Claro, no, pero además también, o sea, yo creo que la gente se termina acostumbrando a un entorno que sabes que yo si voy a dormir en la casa de ella y sé que estás despierta a la noche y empieza cosas, no la voy a despertar. Vení, vamos a dormir, ya está. Como, vamos a dormir, acostate. Como que está en un sueño como muy profundo, como para no darse cuenta, porque se me hace como, a mí nunca me pasó, que me haya acordado, pero es como que siento como que es imposible no darte cuenta que estás levantándote o que estás moviéndote. Eso también no sería como la fase REM. Podría ser, sí. ¿Cómo llamaríamos o cómo mencionarían ustedes a la fase REM del sueño? La fase REM es donde más profundo estás durmiendo y es donde suceden también los sueños. Entonces como que el lugar más profundo que puedes llegar durmiendo es en la fase REM. Eso sería. Claro que es el movimiento ocular inconsciente ese, Ujú. que es a donde se mueven. Igual creo que no es sencillo llegar ahí. No, yo tenía un reloj que me medía el tema este del sueño y me decía cuántas veces me desperté, cuántas veces llegué al sueño o cuántos minutos dormí en el sueño profundo. Y también mi hermana también lo tiene y lo comparaba y me dice, no, yo en una noche que dormía 6 horas, dormí profundo 10 minutos. Y yo decía, no puede ser. Entonces dice, tuve que dejar de usar el reloj porque me perseguía Claro. el no poder llegar a dormir más profundamente. Tipo, decía, de 6 horas, 10 minutos no más dormida profundamente. ¿Y pero cómo se da cuenta la aplicación? Qué sé yo. Porque capaz Debe ser las pulsaciones, no sé. Ah, Supuestamente no baja mucho el ritmo cardíaco cuando estás en REM. sí, REM bajan. Claro. Mirá. Eso es lo que te mide, es lo mismo que cuando vas a caminar. Ah, te claro, mide que los pasos. los pasos y el ritmo cardíaco. Entonces yo supongo que es el mismo método. Claro. Te trae. Sí, bueno, o sea, ahí. yo creo que algo de lo convocante del sueño también es este carácter como un poco incógnito, ¿no? De que no es súper contrastable, medible, llevable al laboratorio. O sea, están estos relojes, pero sí, yo no pondría las manos en el fuego por lo que estos relojes arrojan sobre los resultados del sueño. Sí hay quizá muchos investigadores
tocando el tema con ciertos aparatos y ciertas cuestiones súper tecnológicas, pero ya es como estamos en un área muy también de la neurología, la gente que estudia la neuroplasticidad también. Y ya en ese momento Freud, así como hablamos de trabajo de análisis, ¿no? Cuando uno va a terapia, él decía, bueno, Lacan, otro psicoanalista posterior, decía, bueno, uno paga para trabajar. De la misma forma, ya Freud decía trabajo del sueño, ¿sí? Trabajo tiene que ver con que hay un monto muy grande que uno pone de uno para consolidar ese sueño, y es por eso que no es algo dado, sino que hay muchas patologías del sueño, ¿no? Cuando hay tanto insomnio, cuando hay dificultad para el dormir, hay que prestarle un poco de atención a eso y ponerle foco de qué es lo que no nos permite entrar en ese trabajo, ¿no? Del sueño con todo lo que implica. Y que es importantísimo, ¿no? Porque de hecho, una de las torturas que existen en el mundo es no dormir, no dejarle dormir a una persona. Sí. Es Yo he enloquecedor no poder llorado. dormir. Por no poder dormir. Yo lloré por no dormir porque es como algo re frustrante, o sea, es como, no sé, te quedas mirando el techo y no sé, en un punto te da bronca. Claro, porque además debes estar cansada y vos decís, quiero apagar todo y no podés. Y estás maquinando. Claro, y te sigue funcionando la cabeza, los pensamientos y No pasó. no podés estar como tranquila, pero no sé si hay como un hábito, o sea, yo había leído y dije en el podcast pasado como que supuestamente, bueno, tenés que dejar las pantallas, todo como una hora antes. Yo siento que yo lo probé y no pasa. Es como raro. Para mí, así como está el contenido manifiesto, el contenido latente en el sueño, hay veces que uno puede como seguir ciertos, entre comillas, tips, pero también tiene que haber un trabajo como de análisis, diría. Un sí. apoyo. Un apoyo, sí. En el sentido de que sí es muy importante intentar sostener el hábito de, antes de descansar, dejar a un lado de las pantallas, como no bombardear a la cabeza de estímulos. ¿Por qué? Porque ahí la cabeza queda un poco elevada, ¿no? En esto de accionar, atender, ver. Entonces, rebajar los estímulos es una idea muy buena, es favorable, pero si, por ejemplo, estamos pasando por un episodio de ansiedad y estamos en un momento donde hay mucha rumiación de ideas para salir de ese bucle hay que hacer un trabajito de análisis que no se resuelve en 1 o 2 sesiones, sino que es complejo. Pero hay que ver de dónde viene ese bucle de ideas, esa rumiación, ese no poder poner la cabeza a descansar. Y es para pensar también, bueno, el lugar que comienzan a tener los psicofármacos en ese plano. Estamos en un momento donde hay ya un uso bastante abusivo de ciertos psicofármacos que antes no tenían como esta regularidad o esta cotidianeidad, y ahora es como más frecuente y termina siendo un punto del cual no conocemos los efectos del todo porque somos quizá la primera generación que está haciendo este uso de ciertos fármacos, pero bueno, no es gratuito exponer el cuerpo a eso. ¿Psicofármacos te referís a pantallas? No, psicofármacos me refiero a pastillas específicamente, clonazepam, Para ansiolíticos, poder dormir. antidepresivos, Acá. generalmente ansiolíticos o bueno, parece conocido como clonazepam, es lo que se utiliza para ciertas cuestiones del sueño. Pero bueno, uno si quiere va a la farmacia y capaz que vienen pastillas como chicle para dormir mejor, que tienen los mismos componentes que clonazepam, lo cual es muy polémico. Hay una publicidad, ¿o no? Que dice que para dormir mejor, que no puedes dormir. No sé, no me acuerdo de qué era. Era un logo de sueño con una estrellita y una luna. No me acuerdo bien, pero también era que promovían esto de para no poder dormir, no dejes el sueño esperando, tomate esto y anda a dormir. Algo así era, no me acuerdo. Ojalá. Ojalá pudiera adquirir algo y dormir. Yo encontré una solución cuando me ha pasado eso del insomnio y todo eso. Y empecé a escuchar SMR. Y lo dije en el anterior podcast, pero... Ay, contame qué es ASMR, yo qué.
ASMR Tengo son unos años como- más que ustedes. Como sonidos, son videos de sonidos. Puede haber de diferentes estilos, de gente susurrándote o haciendo sonidos con objetos. Tapping. Claro, Claro, es como tapping. te acercan el micrófono y es. Todo suavecito. Ahí. Claro. Influencers. Sí, eso, más o menos, sí. Pero en cierto punto sí me funcionó. Porque lo empecé a escuchar y me ayudó bastante a dormir. Claro. Ya al principio como que me recostaba y después cuando a medida que lo iba escuchando ya escuchaba un sonido y ya me dormía. Ya, claro. Ah, ya condicionaste a tu cabeza para... Dormite. Con este sonido me duermo. Yo ni eso, es como que pienso en el sonido. Ya, es como algo más que va desde. Es como, claro, ¿y estas uñas qué son? ¿Serán de acrílico? Acrílico. Claro, bueno, y esto de condicionarse es algo que uno lo puede ver mucho también en los bebés, ¿no? Que uno dice, llora todo el día. Bueno, se va a dormir cuando lo saque a dar vuelta en auto, y claro. Ya lo condicionaste a que se duerma en el auto. Claro, y se va a dormir ahí, se duerme ahí. Entonces, Claro, hay bebés uno que también tienen- es esas cosas en las que uno cree. Cuando tienen sueño por ahí, no sé, yo cuando tenía sueño me tocaba la oreja cuando era chiquita. Ay, yo Entonces así mi mamá entendía, claro, es como que, ay, me agarraba sueño y como que La señal. Mami, la señal. Llévame a dormir, por favor. y mi mamá me hacía así para que duerma. Y me dormía. Yo le hago eso a mi perra para que se duerma. Y mi primita, por Las ejemplo. maternidades de hoy. Claro. Mi primita, por ejemplo, cuando estaba UPA, te pellizcaba acá cuando tenía sueño. Llévame a dormir. Claro, es como que, no sé, es como un estímulo que. Para que. No sé. Es como tu manera de decir, mami, estoy agotada, llévame a dormir. Claro, no sé. Bueno, pero ahí es re lindo porque apareció como tu mamá interpretando ese gesto, Claro. ¿no? Tiene que haber alguien del otro lado para poder descifrar que esto es tengo sueño y Claro. no cualquier otra cosa. Y ahí aparece el deseo materno también. Claro, la Quiero mayoría, dormir, ¿no? Atender a esas pequeñas cositas, sí. la mayoría de bebés tienen un tic ahí de no sé, tengo sueño, hago esto, tengo sueño. Porque, no sé, todos mis primitos tenían algo. Ay, Tipo mirá. de eso, sí. Claro, bueno, entonces toda tu familia ya estaba, bueno, vamos a ver qué señal hace el bebé para ir a dormir. A ver, hacía algo. ¿Qué oreja es? No, pero sí. No, O te agarran a vos. yo Cosas así. hacía sanguchito con la oreja. Tipo sanguchito, literal. Y mamá interpretaba, claro que tenía. ¿Iba a dormir? No, Claro. Bueno, ma, Pero sí, todos deben tener algo. Eso iba a decir, o sea, hay estímulos como buenos y malos para el sueño. Y por ejemplo, yo pienso, ¿no? En las noches de calor de Santa Fe. Cuando uno está en un ambiente que tiene como ciertos estímulos, vamos a llamar negativo, porque hace calor, porque aparece un mosquito, porque acá aparece una mosca, es como que toda esa cuestión que de lo motor de lo físico va a condicionar un poco también el sueño y es probablemente que ahí aparezcan los sueños muy, muy tomados por esos estímulos, que es una forma también de evitar que la persona se despierte. El trabajo del sueño tiene que ver con eso, con permitirle a la persona descansar. Aún en ese trabajo interno inconsciente, permitirle descansar. ¿Por qué? Porque de caso contrario, nosotros aparecería alguna idea que la cabeza no puede tolerar, porque hay cosas que la cabeza no puede tolerar, como un trauma, y eso llevaría a que la persona se despierte. O no sé si se habrán dado cuenta que los sueños uno se despierta, pasa como a la vida día de la vigilia, cuando se está por morir muchas veces, ¿no? Te estás por caer y antes de caerte te... Sí. Entonces, esto de lo que favorece más o menos, sí, por ahí si estamos en un lugar con cierta temperatura, de cierta forma, vamos a estar mejor predispuestos a ese trabajo del sueño. Creo que los japoneses tenían el hábito de la habitación, tenerla a unos grados menos que el resto de la casa, y que eso les permitía conciliar mucho mejor algo de O ese sea, sueño. más fresca. Mi pieza es muy fría y yo no soporto el frío, entonces me cuesta dormirme más porque tengo que taparme más. Ajá. Entonces, Bueno, a mí me pasa al revés. Yo necesito la pieza fría. Porque yo no soy friolenta, entonces tengo que prender el aire. Es más, ayer dormí con el aire 22 No, no. y me dormí así. La factura de la luz. Hacía La frío factura de la ayer. luz. Que alguien piense. padre la va a matar. Claro, yo Hacía frío ayer. necesito como dormir con el aire, porque como que me da tanto, eso debe ser, me da tanto calor
soy una persona como muy calurosa, tengo acolchados como muy pesados y necesito dormir tapada. Entonces me tengo que prender el aire como porque que enfríe demasiado para dormir bien. Pero, o sea, ¿te necesitas estar tapada con peso o solamente con sábana? No, Porque si con voy a peso. sacarte todo y dormir más Que yo cómoda. duermo, ponele, sin nada, pero con acolchado. Y el aire. O sea, sin sábana. No, boludo. Ah, no, yo dije sin sábana te cae de calor, boludo. Que con razón tenés frío y calor. Sin ropa. Duermo nena. sin ropa y con acolchado. Y me prendo el aire sí o sí porque me derrito. O sea. Claro, no, yo tengo que dormir calentita, tipo, yo me pongo 5 frazadas arriba y mientras más, o sea, me entra un poquito de frío por algún lado y yo estoy, No, encima, claro, yo tengo el aire y no puedo dormir tapada. Necesito la mitad del cuerpo destapada y la otra tapada. La piernita afuera. El término medio. no, pero si sacas la pierna te agarra el cuco. La agarro del otro lado. Bueno, ¿cuántas versiones del dormir vieron? Sí, no. Yo, a mí me pasa que en invierno me cuesta un poco, pero me hago bollito y termino dura así, que me despierto con dolor al otro día, pero en verano, cuando se corta la luz, Ay, insoportable. no, o sea, en mi casa se corta la luz y nos juntamos todos a la cocina en el piso fresquito a dormir en el piso, con la toalla mojada, ahí y nos quedamos así. Porque Pero- no, o sea, con el calor no me deja Te dormir. a mí. despertás toda dura en el piso. No, entre todos no. La espalda recta. Así, nunca se me enderezó tanto la espalda. Nunca tuve tan derecho a mi vida. Che, y eso cuando vos soñás, eso como que te caes y te levantás, ¿es verdad que es como que se te para el corazón o...? ¿Dejas de respirar por un segundo? Y son cosas como que un poco las hablamos, que para mí no están del todo chequeadas, pero bueno, por ahí aparecen como en el discurso así social y bueno, y las preguntas y la incógnita, esto que el sueño es un tema que despierta muchos interrogantes. No sé si se frena el corazón, sí puede ser que haya momentos donde haya más palpitaciones, que algo de ese plano sí termine como afectando lo del sueño. De hecho, cuando uno se despierta, por ejemplo, después de una pesadilla, sí muchas veces hay como aceleración. Claro. Claro, no. No, nosotros habíamos leído que era como que estabas durmiendo y cuando tenías esa sensación de que te caías de la cama o de algo así, era porque habías dejado de respirar. Tipo lo de la apnea del sueño, que es como parar de respirar por un momento. Entonces el cuerpo dice, bueno, reina, respirá, por favor levántate. Entonces como que te Claro, da levanta, señales de te vida. tira de la cama. Bueno, es re interesante el intercambio, la comunicación que puede haber entre, ¿no?, la vía del inconsciente y la vía consciente a partir del sueño. Digo, no hay tantas situaciones en las que podamos hacer convivir ambas. Y hay un caso muy interesante que lo vi también hace poquito en una película justo, en el que Freud comenta el caso, bueno, él comienza con esta teorización de el sueño es el cumplimiento de un deseo inconsciente reprimido, y como que mucha gente le retruca esto de, bueno, no, pero hay gente que sueña cosas traumáticas, y ahí se menciona, él dice, bueno, les muestro hasta con este ejemplo que es súper controversial, el caso de un hombre que estaba velando a su hijo fallecido, y que bueno, y después de un día muy largo del velorio, de la ceremonia y demás, estaba durmiendo cerca del cuerpo y que sueña que aparece su hijo y le dice, papá, ¿no ves que me estoy quemando? Ay, qué lindo. Y él ahí se despierta y se había empezado a prender fuego el cajón. Y es como impactante, y ahí Freud dice, ustedes me dirán, esto no es el cumplimiento de un deseo, pero sin embargo en ese sueño ese hombre volvió a escuchar a su hijo y puede que el deseo haya estado puesto ahí, ¿no? De la misma forma que en otros el deseo inconsciente puede ser el de castigo, porque lo que es placentero para la conciencia no lo es para el inconsciente. Hay pulsiones de vida, de muerte, otro terreno, ¿no? Pero hay cosas muy mortíferas como deseos inconscientes. Entonces, me hizo esto que él menciona, encuentra muchas equivalencias en la película Manchester by the Sea. ¿Alguna la vio? No. Bueno, No. en esta película, bueno, no le quiero spoilear, pero hay un momento
en que, bueno, las voy a spoilear. Mentí. Las voy a spoilear. Mentí. Que tiene que ver con que por un error del protagonista, por estar pasado de sustancias y de alcohol y demás, se termina prendiendo fuego su casa con todos sus hijos y su mujer adentro. Todos los hijos mueren, la mujer se salva y te muestran cómo él va cargando con todo el peso de esa pequeña decisión que fue, mientras estaba borracho, no armar bien el hogar, y eso desencadenó un incendio, ¿no? Y hay un momento posterior, ya casi al final de la película, en la cual él queda como al cuidado de su sobrino, ¿no? Porque fallece su hermano. Y en el momento que él está durmiendo así en el sillón, también la misma situación, luego de un día de haber tomado mucho alcohol y demás, de haber abusado de ciertas cuestiones, su sobrino está arriba, durmiendo, y se despierta y la casa estaba llena de humo y había dejado la sartén y no había no había apagado la hornalla. Entonces ahí también aparece esto de algo de lo externo que hace un tope con ese sueño y lleva a la persona al acto de despertarse y entonces sí, es como que hay una comunicación. Lo externo, las condiciones del sueño afectan un montón el sueño en sí mismo, y acá esta persona pudo despertarse por ese olor a humo. Claro, igual lo del hijo también podría ser, si el cajón se estaba prendiendo fuego al lado del humo, le dijo, bueno, la Exacto. manera de comunicarlo es el hijo diciéndole, che, se está prendiendo fuego algo. Ujú. Sí, encontré mucha equivalencia entre una y la otra. Es como una situación bastante similar. En este caso, el que estaba arriba era su sobrino, pero le habían dejado su sobrino a cargo, Claro. y él ya estaba como próximo a un incendio, y es cuando, bueno, ahí toma una decisión bastante fundamental respecto a qué va a hacer, si va a continuar Con esa vida. cuidando a este niño. Sí, continuar, sí, las decisiones. Hay pequeñas decisiones que marcan un giro tremendo en la vida de una persona. La otra vez vi algo gracioso un poco de humor, ¿no? Un poco gracioso en Twitter, que ahora tiene otro nombre. Yo le sigo diciendo Twitter. Sí, no. Todo el mundo le Em, sigue diciendo Twitter. Y es que un chico decía como que durante la pandemia, para hacer dinero, había empezado a vender pastelería, tortas y demás, y una de las tortas que hacía era la torta húngara, que tiene 80 golpes, Sí. y que después ganó en el programa de los 8 escalones, y la última pregunta fue, ¿cómo se conoce a la torta húngara? Los 80 golpes, las no sé qué. Mi abuela la hizo. ¿En serio? Sí, ¿cómo sería igual los 80 golpes? Claro, ¿cómo ¿La golpean? Tax. ¿Pero queda entera la torta? No, él es La como una masa, masa la como de masa. panadería, tiene levadura. Yo me acuerdo que era chiquita. Yo dije los 80 golpes, la golpean y no creo que nada de torta. No, me acuerdo que era chiquita y claro, ella habrá visto, no sé, Maru Botana o viste que pasaban en la tele las recetas. Sí, bueno, vos contás, avísame cuando llegue hasta 10. Y decía, mi abuela estaba, ¡ta! Y yo, 1, 2. La mía va otro día. Ella contando. Sabía contar hasta 10, no va a haber. 10. Bueno, una vía de descarga interesante también la torta. Sí, porque tenía que ser como bien fuerte. No es un golpe así nomás. Es Hora de pastelería, chicas. Claro, Bueno, mirá, el podcast se fue hacia la pastelería, va virando esto. Bueno, para volver a los temas anteriores, ¿tenés alguna anécdota de sueños eróticos o sonambulismo o algo por el estilo? Tengo una anécdota de sonambulismo, podríamos decir, una situación que pasó que fue un poco graciosa, y es que una noche me había ido a acostar, esto fue cuando yo tenía 17, estaba en el último año de la secundaria, y estaba igual con varias cuestiones, ¿no? Era un momento bastante demandante de actividad y cosas. Entonces esto tenía que ver también con un poco estar pasado de vuelta. Es con estrés. Y bueno, me fui a acostar y cuando me levanto, bueno, de costumbre me pongo el uniforme del colegio, bajo a prepararme el desayuno y cuando bajo a prepararme el desayuno aparece en el living mi hermano y su novia. Y yo me acuerdo que lo único que pensé fue, bueno,
se quedaron hasta tarde. Yo me voy a preparar la leche. Abro la heladera así y mi hermano me dice, Milagros, ¿qué haces? Y yo como que voy a la escuela, le digo. Claro, no. No, me dice, son la 1. ¿Cómo Laura? Son las 7 para mí. Entonces, ahí es como que ahí caí, no sé si es sonambulismo del todo, pero es como estaba llevando a cabo una serie de acciones de costumbre y de repente no, faltaban como 6, 7 horas para que arrancara mi día, en verdad. Estabas como dormitada, digamos. Estaba como en esa duermevela, podríamos decir. Sí, sí. No, me pasó lo mismo. Claro, pero A vos casi te chocan igual. nadie te despertó. Tu hermano no tu mamá ni nada. Yo por suerte no salí de mi casa. Es que yo creo que todos habremos pasado por eso, porque a mí también me pasó eso de haberme levantado, no sé, me fui a dormir y la siesta fue tan buena que dije, chao, es hora de ir a la escuela, o sea, literal está todo cambiado y me iba y me decían, son las 7 de la tarde. Y yo, ¿en serio? Y yo estaba re feliz, tipo, me arreglaron el día, o sea. Claro. También el sueño produce como ese extrañamiento de la cotidianidad y Claro. Sí, sí. está bueno la el rutina. sueño. Tiene muchas herramientas que hay que sacarle jugo, hay que intentar dormir y descansar bien. Es fundamentalmente necesario. Para ir cerrando, tenemos una dinámica, un juego que preparamos con las chicas, que básicamente es que te vamos a decir 4 acertijos y vas a tener que adivinar de qué sueño se trata. Ajá. Bueno, ¿quién quiere empezar diciendo la primera? Empezamos de allá, señor. Dale, dale. Vengo sin invitación, a veces repetida. Mi rostro es miedo, mi tacto ansiedad. Puedo huir, esconderme o luchar sin moverme. Y despierto, dejo mi eco en tu pecho. ¿Qué tipo de sueño soy? ¿Pesadilla? Sí. Es muy fácil. No, no es tan fácil como ustedes piensan. Yo la iba leyendo y yo dije, ¿qué? ¿Cuál era esta? O sea, decir que sea abajo, porque si no, yo no te iba a decir qué era. Aparezco sin aviso, despierto emoción. Mezclo deseo, sorpresa y ternura. Mi reino es intangible, fugaz, nocturno. Y mi rastro se queda en la memoria y el rubor. ¿Qué tipo de sueño soy? ¿Podría ser el sueño erótico? Sí. Por rubor. Lo Yo lo último dije, Ahora sí. ¿Cuál era? Mientras duermes, yo aparezco, con ojos cerrados pero mente despierta. Rápido muevo tus ojos sin que lo notes. Y en mis escenas los recuerdos brotan. ¿Qué tipo de sueño soy? ¿Puede ser el sueño REM como el más profundo? estaba difícil, pero sí. El Cuando movimiento dijo, que lo notas, de los ojos, claro. dije, dijo que yo ve. Claro, por el movimiento de los ojos lo saqué porque ustedes me dieron más pistas sobre eso. Porque ¿vieron? yo especialista en sueño REM no soy. Ya va a venir algún especialista en sueño REM. Bueno, última entonces. No soy despierto, pero la aparento. Puedo volar, cambiar formas, hablar con lo inerte. Mi poder está en quien sueña, aunque nunca toco la vigilia. ¿Qué tipo de sueño soy? Y Está yo difícil. ahí diría como Por descarte. el sueño más clásico incluso. Creo que ustedes lo habían llamado sueño lúcido, pero es como el sueño más clásico. Entre ese y el erótico lo más frecuente. Te agradecemos por venir. Gracias por compartir este momento con nosotros. Ya te despedimos, así puedes seguir con lo suyo. Bueno, Puedes seguir con Bueno, tu a profesión. A ustedes les agradezco por la invitación. La verdad que estuvo hermoso y me divertí un montón. Así que bueno, gracias y la saludo. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, muy interesante la charla de hoy, Sí, ¿no? ¿no? Sí. Esto de que sea siempre el inconsciente hablando me pone loca. Ahora voy a estar pensando Ahora voy a estar todo pensando lo que en eso, sueño. ¿no? O sea, imagínate que dijo esto de que el inconsciente la mayoría del tiempo, por no decir siempre, imagínate los sueños eróticos. Sí. No, sí, se puede ir muy, O muy sea, lejos. Ahora estoy pensando me traumó. todas las veces de que he soñado con eso y qué significaba, Mirá cosas si así. hiciste algo involuntariamente y nunca te diste cuenta. Ay, no. No. ¿Tienen anécdotas o algo parecido? Yo tengo una amiga que me ha contado que, bueno, ella tiene novio. Y me ha contado, bueno, que
ella está así, como intentando dormir, y el novio como que la abraza. Tipo, le dice, no sé, mi amor, qué sé yo, y la abraza, le da besos como en los cachetes, así, y se va a dormir. Y claro, mi amiga piensa como Está que despierto. está despierto y como que se la sigue, ¿me entendés? Como, bueno, la abraza, qué sé yo. Y no, o sea, y es raro porque, o sea, esas cosas decía yo, ¿cómo no te podés acordar de esas? Pará, igual a mi novio también le pasa. Tipo, Claro. está durmiendo y se da vuelta, me da un beso y sigue durmiendo. Y yo tipo, pero Ay, tiene re beso de amor y tierno. va, esto. Claro, por eso. No, a mí me ha pasado que estando dormida y me tenía que levantar temprano a hacer algo, qué sé yo, que viene mi mamá y le pido que me levante el otro día y me dice que, o sea, cuando me levanté después a las 3 de la tarde, porque no me había levantado temprano a la hora que me quería levantar, digo, ¿por qué no me levantaste, mamá? Dice, te llamé, tuvimos una conversación que me pedías para un rato más y yo, No. bueno, yo no me acuerdo, así que no pasó, no me levantaste. Sí, me ha pasado también con mi novio. Me quedé sonámbulo ese chico. Pero le digo, che, hay que levantarnos, tipo, levantate. Y dice, sí, yo voy. No, sí, Mentira. es lo peor, es lo peor. Está despierto. No. No es buena. Y la otra es, ¿alguna vez tuvieron un sueño erótico con alguien? Eso, no, vos sabés que sí me ha pasado. No sé si es erótico ya traumático, no lo sé, pero sí me pasó como de soñar como una sombra oscura. Y viste que dicen que si vos soñás así con una... Es como un Un espíritu, ente. un diablo como que te está violando básicamente. Ay, claro, Eh, tiene un nombre esos diablos, no me acuerdo. Claro, no sé, y he soñado como que estaba así acostada y claro, como que venían las sombras y como que me quería dar un beso la sombra. Yo, ay, no. Fuera. O sea, pero cualquier sueño erótico es el demonio, supuestamente. Es como ese solo nomás tuve. ¿Entendés? No sé si llama erótico, pero fue traumático. No, pero claro, porque yo O decía, sea, básicamente un demonio la estaba viendo. Dicen eso, como que aparece el diablo y como que te quiere violar. ¿Viste? Como que los diablos son así. Como que se... tiene... Claro, no. Me ha pasado 3, 4 veces que tuve sueños eróticos. Pero con gente que vos decís, ¿por qué? O sea, Claro, bueno, lo que dijo Milagro Claro. Boy. Es claro como- que es súper inconsciente, pero es gente... Una vez sí soñé con alguien que sí me gustaba, pero las otras veces era como... una vez soñé Claro. con mi ex. No, bueno, Yo no. tipo, ¿Hace cuánto es? ya terminamos hace bastante, ¿puedes dejarme en paz? O sea, No. A mí no. Sí, no. A mí son dos que me traumaron. Tipo que yo no. hay uno que me retraumó. Mal. Yo dije no. No, uno más que otro, claramente uno me traumó. O sea, Yo sí- sigo viendo a esa persona muy seguido Claro. porque es una persona cercana a mí. Pero Claro, sí, te yo choqueó. soñé eso y dije, "Ah", claro, no. pero fue terrible. Claro, debe ser eso como si vos a esa persona la ves seguida, es como La predisposición. tenés claro, como que interactuás mucho, qué sé yo, y tu inconscientemente. Dice, esa persona es muy cercana. Claro. Vamos a ponerla acá. Claro, es eso de, no sé si lo mencionábamos también, lo del estímulo y respuesta. Tipo, un Sí. estímulo que hubo en la vigilia durante el día y a la noche, bueno, Claro. Son cosas que te pasan en el día Claro. que vos después tipo soñás. Sí. Bueno, a mí me Con la pasó gente que que está. en estos dos yo decía, no puede ser. Porque no, o sea, yo a esa persona no la veo con tanta regularidad. Claro. Tipo, en ese momento, o sea, sí, pero no tan regular. Yo decía, no puede ser. No, Salí de acá. yo quedé así, en la cama. Pero a veces a veces ya no es deseo, a veces es traumático, digamos. Claro, la cabeza mezcla muchas cosas. Igual con lo que decía Milagros, es interesante porque hace poco vi la serie de Freud y en una parte se mostraba a Freud teniendo un sueño erótico con la madre. Y ¿Cómo es no lo como- mencionaste con Milagro? Porque Se me ocurrió ahora y sí, es como que la mente mezcla muchas cosas, también lo que pasó durante el día y Claro. como- No conecta como que, es mi mamá, no puedo salir con eso. Claro, es como no, pero mencionó algo con el primo. O Claro, sea, me mencionó con un parece primo, claro. un primo. Sí, Claro, sí, claro. sí. Bueno, hoy aprendimos bastante del inconsciente, así que vamos a estar más pendientes de lo que soñamos, porque el estrés también juega en contra a veces. Pero bueno, muchas gracias por ver. Comenten si les ha pasado algún sueño,
erótico, un sonambulismo, algo, si tienen alguna anécdota. Gracias al Instituto 12 por prestarnos el espacio. Y bueno, Comenten también si les pareció difícil esto. A mí me costó. Así que yo estaba como, ¿qué era? Eran como palabras clave, chica, no. Y dejen sus experiencias por DM, así nosotras las leemos. bueno, esto fue Oniria, yo soy Nai. Yo soy Sofi. Yo también soy Sofi. Yo soy Lucy. Denle like, comenten, compartan. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.